Hola, ¿qué tal? Reciben un cordial saludo por parte de GeoPub. En este nuevo episodio tenemos al ingeniero Sebastián Lobo Guerrero como parte del proyecto de Conociendo Líderes Geotécnicos. El ingeniero cuenta con un PhD y es profesional ingeniero. Asimismo, es gerente de AGES en Pittsburgh. Tiene más de 19 años en el ámbito geotécnico, especializándose en cimentaciones superficiales y profundas, estructuras de retención de tierra, estabilización de tierra, mejoramiento de terreno, entre otros. Fue director de la Sociedad Geotécnica de Pittsburgh, ASC, y también fue director de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de la misma ciudad. El ingeniero tiene más de 80 artículos publicados y recientemente recibió el reconocimiento de Ingeniero Civil del año otorgado por ASC. A continuación, la entrevista. Ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad les saluda Harry Pacheco, encargado de este nuevo episodio de Conociendo Líderes Geotécnicos. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Sebastián Lobo Guerrero. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, un honor estar acá, obviamente, y sobre todo bajo tremendo título de líderes geotécnicos, ¿no? Es un honor grandísimo. Sí, ingeniero, más bien agradecerle de antemano su presencia. Anteriormente ya hemos tenido algunas reuniones con usted y espero de que se sienta cómodo y a gusto con las preguntas que le vayamos a hacer. Claro, acá es entre amigos, ya creo que hemos hecho tantas cosas juntos que, que es conversaciones entre amigos, entonces, no, claro, yo feliz obviamente de poder compartir como las experiencias y lecciones aprendidas en la vida. Bueno, ingeniero. Entonces podemos empezar. Eh, La primera pregunta va de ¿cómo decidió dedicarse a la ingeniería geotécnica? Wow, esa es una pregunta, una pregunta larga, una respuesta larga. No, es bien interesante. Te voy a dar la versión intermedia, no la más corta ni la más larga, pero digamos que yo desde una corta edad, mi papá era contratista, digamos, de ingeniería civil. Entonces yo crecí pues en una familia donde la ingeniería civil era algo, digamos, que se veía pues como muy buenos ojos. Mi abuelo también era ingeniero civil. Y digamos que yo crecí teniendo como, digamos, como asociando un prestigio a la carrera de ingeniería civil, ¿sí me entiendes? O sea, era una profesión que claramente veía a mi papá y a mi abuelo pues como unas figuras, digamos, como de cierta manera como a seguir, como unos modelos a seguir. Entonces, digamos que eso desde una corta me atrajo mucho. Me encantaba también, digamos, como el estilo de vida. Entonces, digamos, de chiquito me acuerdo yendo con mi papá pues a obras y visitando eso y viendo los cortes, digamos, en las vías y cosas así. Yo realmente crecí pensando que quería ser ingeniero civil desde una corta edad, pero no tenía ni idea que era geotecnia. ¿Sí me entiendes? O sea, yo todavía no sabía ni que existía la palabra geotecnia. Cuando ya entro, digamos, a la universidad a estudiar ingeniería civil, yo la verdad creía que yo me iba a dedicar más, era como a diseño de vías, tal vez, ¿sí me entiendes? Y bueno, y más que nada a manejo de construcción, como a gerencia de construcción, pues porque era lo que mi papá hacía, ¿no? Lo que él toda la vida hizo. Em, Sin embargo, a medida que empezó a pasar la carrera, me empecé a dar cuenta de dos cosas. Una, que me atraía mucho más la parte de diseño comparada a la parte de construcción. ¿Sí me entiendes? Digamos que la parte, todo como lo que aprendía en cuanto en los cursos de estática y topografía y diferentes cursos, me iba relacionando un poco más con la parte de diseño. Y lo otro es que yo me empecé a dar cuenta que en realidad a mí lo que me gustaba era la interacción con el suelo. Pero claro, cuando tú estás pensando que lo que vas a hacer es diseño de vías, pues eso también tiene bastante interacción con el suelo en los cortes. Pero yo me empecé a dar cuenta que a mí más que, no sé, que los radios de curvatura o que las curvas verticales, horizontales de una vía, lo que me interesaba era como el ángulo que los cortaba. Y de ahí, de hecho, empecé a tener varios recuerdos. Digamos que hay unas fotos que ya hemos compartido en otras presentaciones con ustedes, que soy yo como a los 8 años enfrente a un deslizamiento de rocas. Claro, yo me empecé a dar cuenta que a mí lo que en realidad me gustaba era eso, ¿si me entiendes? Era como ver esa mecánica de las cosas. La pregunta de saber cuál es el ángulo en el que puedo cortar un talud. ¿Sí me entiendes? Como Sí. el sentir además que no tenía las herramientas para solucionar eso. Digamos que empecé a caer en cuenta de eso. Tengo también un recuerdo muy claro cuando estaba en el colegio, pues en el bachillerato, digamos, en Colombia, en el que un día pensé y dije, ¿cómo harán para calcular, digamos, cuando hacen un edificio, cuál es la carga que va a resistir un pilote o una zapata? Y me parecía algo como supremamente interesante.
¿Sí me entiendes? Porque era como unas preguntas, pero claro, yo lo que pasa es que no tenía claro que existía una rama que se llamaba la geotecnia, que era la interacción de eso. Yo pensaba que era todo parte de ingeniería civil. Entonces, digamos que a medida que fui avanzando, bueno, yo tengo una teoría y es que todo geotecnista siempre es un ingeniero estructural frustrado, ¿sí me entiendes? Es, Sí, claro. tal vez todos empezamos pensando que la ingeniería civil también tiene una parte de estructuras grande. Yo personalmente soy una persona muy simple en mis conceptos, creo que siempre he valorado la estática y la física mucho, y me encantaba la física desde el colegio, ¿sí me entiendes? Y diagramas de cuerpo libre, cosas así. Y cuando llegué, digamos, a la universidad y empecé a pasar las materias de estática, resistencia de materiales, diseño de estructuras de acero, diseño de estructura de concreto, de cierta manera empecé a desilusionarme un poco en el sentido en que yo veía unas ecuaciones larguísimas y que no las sentía en el estómago, ¿sí me entiendes? Como que Claro. yo crecí con todas las físicas en algo que me parecía absolutamente evidente, ¿sí me entiendes? Una sumatoria de momentos igual a cero, pues no hay nada mejor que eso. Si vienes diseños fáciles y claro, llegué y me empecé a encontrar con unas ecuaciones de diseño por cortante, diseño por fricción, o sea, unas cosas que eran cero y tal vez lo que me mató es cuando pasamos como a los métodos matriciales, porque ahí sí yo ya dije, chao, ¿sí me entiendes? De hecho, ahí yo dije, esto sí ya no es lo mío. Y paralelo a eso, empecé a ver los cursos, digamos, pues como de geología, de geociencias, y bueno, y ya, digamos, mecánica de suelos. Y yo vi el curso de mecánica de suelos con el profesor Arcesio Liscano en la Universidad de los Andes en Bogotá, y, o sea, son de esos momentos claros de mi vida en que yo dije, yo quiero dedicarme el resto de mi vida a hacer esto. Y fueron un montón de cosas de mi infancia y todo que empezaron a clic, ¿sí me entiendes? Como a decir, claro, por eso es que me encantaba esto, por eso me encantaba esto. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores de geotecnia en la Universidad de los Andes, Octavio Coronado y Bernardo Caicedo, y digamos que ellos rápidamente me empezaron como a ayudar y a decir, si a usted le gusta esto, el siguiente paso es este. Hay que ver este curso de cimentaciones y digamos que no hay nada más chévere en la vida que darse cuenta de lo que uno en realidad le gusta, ¿sí me entiendes? Y que vas como por el buen camino. Y bueno, no, yo soy supremamente intenso con todo, entonces yo ahí me fui como una moto, mejor dicho, materia tras materia. Entonces vi mecánica de suelos avanzados, cimentaciones, diseño avanzado de cimentaciones, estabilidad de talud uno, estabilidad de talud 2. Y empecé como ¿sí me entiendes? Empecé como a acelerar la cosa. En ese tiempo, digamos, pues ya estaba trabajando también, digamos, como en las monitorías, que es como el asistente de profesor y dictando los laboratorios. Me encantaba el laboratorio de suelos. Y digamos que claramente llegué a un punto en que dije, yo no solo quiero estudiar geotecnia, sino quiero estudiar hasta el máximo punto en que puedas estudiar. ¿Sí me entiendes? Me he dicho yo, o sea, yo sé que esto suena bastante loco, uno a los 20 años o 19 años pensar esto, pero yo lo pensé. ¿Sí? Entonces yo dije, yo quiero llegar hasta el final, o sea, hasta donde ya no hay más que estudiar. Y bueno, tuve la suerte, digamos, de conocer al profesor Luis Vallejo, que era un profesor de la Universidad de Pittsburgh, que fue a dictar un curso de estabilidad de taludes avanzado. Ahí lo conocí a él. Y digamos que tuve la suerte porque era un curso más como para nivel de maestría. Sin embargo, yo como estaba tan acelerado, estaba viendo materias ya de maestría, inclusive en el mismo pregrado. Y cuando lo vi en la materia lo conocí, él pues creo que quedó un poco impresionado como de mi energía, más que nada, y me ofreció venir acá a la Universidad de Pittsburgh. Vine, hice mi maestría y mi doctorado, y digamos que ahí fue otra decisión importante porque yo me pasé de pensar que iba a trabajar en construcción, a darme cuenta que me gustaba el diseño, y me empecé fue a pasar al otro lado, porque entonces empecé a hacer la maestría y el doctorado, y claramente ya tenía un perfil mucho más de investigación y no práctico. Y ahí, bueno, vino como una otra etapa en la que cuando estaba terminando el doctorado yo me di cuenta que llevaba 10 años estudiando sin parar, si me entiendes, desde el pregrado a la maestría, todo con becas, si me entiendes, beca tras beca tras beca, y tal vez era ese afán de que obviamente si alguien te está dando la plata para poder estudiar, pues hay que utilizarla. Pero llegué al final del doctorado y dije yo, estoy yendo en una dirección que igual no es la que inicialmente quería ir. Y volví a los recuerdos básicos de tener 10 años y estar parado al lado de un deslizamiento de rocas y decir, quiero entenderlo, pero ¿cuál es el fin de entenderlo? Quiero hacer una vía. ¿Sí me entiendes? O sea, no es suficiente hacer una modelación numérica y que termine ahí. O sea, yo quiero ser el que da las soluciones y el que ayuda a estas construcciones y el que genera todo eso. Entonces eso fue como un retroceso bastante interesante de volver a las raíces de uno. Y ya, y cuando me gradué, entonces empecé digamos, a trabajar en consultoría, en donde ya llevo 17 años. Y pues, o sea, la verdad, es una industria muy agradable porque es hacer diseño geotécnico, muy, muy conectado todavía, digamos, con la construcción, ¿sí me entiendes? Pero desde un punto de vista más, digamos, pues más
más académico comparado a la construcción, pero muy práctico y no solamente investigación. Y ya eventualmente las vueltas que da la vida es que terminé volviendo a la, a la Universidad de Pittsburgh a enseñar como profesor de cátedra, pero claro, ya 17 años después, con una visión muy diferente del mundo en el cual yo quería hacer mis clases puramente prácticas y no solamente teóricas. Entonces, bueno, sí viste, es una pregunta, pero tuviste una respuesta Sí, larguísima. claro. Sí, bueno, en realidad es siempre preguntarse, ¿no? ¿A dónde vamos y por qué lo estamos haciendo? Claro, exactamente, y porque además la vida va cambiando. Y nosotros No, como personas, pues, o sea, yo empecé a estudiar en la Universidad de los Andes a los 18 años y me gradué de PhD a los 28. Y pues imagínate uno como persona lo que cambia en ese tiempo y los intereses cómo cambian. y bueno, en realidad todo es un proceso, como usted menciona. Bueno, ingeniero, continuando, eh, esta pregunta es bastante interesante. Bueno, para mí siempre me ha gustado saber cuáles han sido los mayores retos de los ingenieros. Ujú. Para usted, ¿cuál ha sido el mayor reto que tuvo que afrontar tanto en un puesto laboral y cómo lo pudo sobrellevar? Bueno, ahí te voy a dar una respuesta más larguita porque he tenido como, digamos, tres retos muy grandes, ¿sí me entiendes? Por diferentes razones. Y digamos que esa es la parte interesante. Yo diría que el reto más grande de mi carrera lo tuve en el año 2018 con el proyecto del Puente Chirajara en Colombia, porque por varias razones. La primera es, digamos, continuando como el cuento que te estaba dando anteriormente, yo llegué de Colombia acá a Pittsburgh en el año 2001, hace 22 años, y desarrollé toda mi carrera, digamos, en Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo iba a Colombia a visitar familia y amigos y todo, pero mi carrera ya era acá y estaba establecida. Yo ya llevaba 15 años de práctica profesional y mis estudios acá y todo. Y en el año 2018, el 15 de enero del año 2018, ocurre el colapso del puente Chirajara, que es un puente que estaban construyendo en Colombia, un puente grandísimo, pues hermosísimo, y se estaba construyendo, tenía tres luces, digamos, dos pilas. Las pilas las estaban construyendo y ya digamos que iban a conectar, era un puente atirantado y cuando ya estaban muy cerca, el puente colapsó. Desafortunadamente, digamos que el colapso causó la muerte de 10 empleados que estaban trabajando en el puente en ese momento. Hubieran podido ser muchos más. O sea, se estima que habían como 200 personas trabajando en las luces del puente en ese momento. Sin embargo, ocurrió a la hora del almuerzo y digamos que eso ayudó a que fuera mucho menos personas. Em, digamos, para hacerte la historia más corta, yo jamás pensé que iba a tener que intervenir en ese proyecto, pero después de que hubo el colapso, me contactaron para hacer la investigación, digamos, forense. Una compañía, digamos, una compañía americana me contactó para subcontratar a la compañía en la que yo trabajo. Esta compañía se llama Majestic Masters. Ellos iban a hacer el análisis de la superestructura y querían que yo hiciera el análisis de la subestructura. La cimentación del puente Chirajara es de las cimentaciones más, digamos que han sido un reto profesional más grande porque no es estándar, es un caisson hueco. Digamos que yo he trabajado muchísimo en pilotes pescados en roca y en caissons, pero por lo general son sólidos. Este era uno hueco de 8 metros de diámetro y 35 metros de profundidad, con 90 micropilotes en la punta y 90 anclajes en la parte de atrás empotrada en roca. Y digamos, pues, desde el punto de vista técnico era un reto, había sido diseñado todo con elementos finitos en dos dimensiones, en Plaxis con dos y tres dimensiones. Yo soy una persona además de puro, lo que te contaba, o sea, yo soy sencillo, ¿no? Y a mí me gustan son los calculitos fáciles para probar. Y digamos que entonces fue un reto porque era cómo logro mirar que todo esto que se diseñó antes, yo pueda demostrar si fue la causa o no a punta de equilibrio básico. ¿Sí me entiendes? Porque yo al final del día creo que lo que nosotros hacemos es eso. Es un diagrama de flujo con sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Y ya. Ahora, lo puedes volver mucho más avanzado con elementos finitos, pero eso es como para refinar, no para... Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico fue un reto grande, que además quedé muy contento con el trabajo que logré hacer y la manera en que logré demostrar que no había sido una causa geotécnica, pero digamos que fue más duro desde el punto de vista, eh, no sé, como emocional, o sea, digamos que tú estar a los pocos días de una catástrofe como estas, caminando el terreno, mirando, tratando de mirar evidencia de deslizamiento, tratando de mirar cosas de instrumentación, pero a la vez vas caminando y están los cascos y están los guantes y obviamente esto todo está vigilado por la fiscalía porque todavía es considerado como digamos un lugar donde ocurrió pues 10 personas murieron, ¿no? Ahora también es un reto inmenso porque pues para mí fue volver a Colombia
en una capacidad muy diferente a la que me fui. O sea, fue volver, yo de hecho volví como el experto americano. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que pues sí, tengo la doble nacionalidad, pero, pero pues igual soy colombiano. Entonces digamos que fue volver en una calidad muy diferente. Obviamente pues esto me permitió conocer al ministro de Transportes, o sea, digamos que me expuso a muchas cosas, lo cual claramente es uno de los puntos más altos de mi carrera. Pero yo creo que jamás por un solo segundo dejé pues, de pensar que lo que es un punto alto de tu carrera es el punto más bajo de la vida de 10 familias que perdieron a sus padres en una catástrofe como esas. Y de cierta manera, pues tú también sientes como una responsabilidad en que tu trabajo está más allá de lo normal, ¿sí me entiendes? O sea, tú también tienes que tratar de aclarar esta tragedia, de tratar de mirar quién es responsable y que los responsables eventualmente paguen sus consecuencias, porque es que no estamos hablando que es solamente una pérdida de plata, sino es una pérdida de vida. Entonces, digamos que un proyecto normal, pues por lo general no tiene esa carga emocional que tenía esto. Aparte, pues en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, en todas partes, cuando son proyectos de un perfil tan alto, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Y obviamente, pues tú prender la televisión y ver que hay imágenes tuyas haciendo la investigación y todo eso, pues tú sabes que eso eventualmente va a terminar va a terminar dándose una información que no es real, porque obviamente los medios siempre quieren vender, y entonces es como tú tratar, pues, de esperando que no se vaya a dañar tu nombre. ¿Sí me entiendes? Dicho, es un montón de aspectos que jamás te los enseñan en la universidad y que en la mayoría de proyectos pues no estás vinculado. Entonces digamos que desde el punto de vista como de todos estos factores, ese tal vez es el proyecto más retador que he tenido. Otro, digamos, muy importante que tuve por otro aspecto es, a mí siempre me han encantado los manuales de diseño, ¿sí me entiendes? Y obviamente los libros y pues crecí leyendo muchísimo y los manuales de diseño pues se convierten como en lo que nosotros utilizamos para pues para nuestros diseños y para todo, ¿no? Es como la Biblia pues de nuestra profesión y legalmente es lo que además nos dice que tenemos que hacer como diseñadores. Y en el año 2000, que fue 2014, del año 2014 al 2016, yo trabajé como coautor del manual de diseño para el estado de Delaware, o sea, el manual de diseño de puentes, y yo me encargué de la parte geotécnica. Entonces, digamos que esa parte también fue bastante interesante porque pasas de ser el que interpreta el libro, el que interpreta el código, al que escribe el código. Y obviamente pues toca acoplarlo a la geología, a la geotecnia, a las condiciones que hay en ese lugar. Entonces digamos que también fue un reto interesante, no tan estresante como el otro, pues porque obviamente tenías el tiempo, pero digamos que me pareció interesante porque pues también pensar que lo que tú estás escribiendo y lo que las ecuaciones que estás poniendo, lo que sea, es lo que va a determinar el diseño de todas las estructuras geotécnicas de transporte para un estado en los siguientes 10, 20 años. Digamos que ese fue también, digamos, un proyecto interesante. Y ya para terminar con los ejemplos, digamos, desde el punto de vista técnico, uno de los más interesantes que he tenido fue un puente que hicimos sobre el Susquehanna River en la ciudad de Harrisburg, que es un puente que tiene 16 luces, o sea, es un puente inmenso, y estábamos tratando de optimizar el diseño de caissons, hicimos unas pruebas de carga y digamos que desde el punto de vista fue bastante interesante porque lo hicimos en el año 2014, me parece, en el que hubo un cambio en la normatividad y pasamos de diseñar caissons en los que solamente podemos utilizar capacidad por fuste a utilizar caissons que tenían capacidad por fuste y capacidad por punta. Y la relevancia de esto es que hicimos un diseño preliminar y cuando hicimos el nuevo diseño con las nuevas ecuaciones, nos resultaba que la longitud que necesitábamos de los caissons era solo un tercio. Entonces, obviamente, imagínate que tú ya diseñaste todo y ahora lo estás rediseñando por un cambio de ecuación y estás poniendo elementos que son un tercio de la longitud del otro. Obviamente, pues al dueño del proyecto le parece maravilloso, porque le parece un ahorro inmenso, pero a ti te da un dolor de estómago y una úlcera pensar que la recomendación que has dado un mes antes la estás cambiando completamente. Hicimos pruebas de carga, hicimos un montón de cosas para demostrarlo, pero digamos desde el punto de vista técnico, puramente técnico, sin mayor estrés, sin mayor cosa, ese fue pues de los más retadores porque era demostrar que esas ecuaciones sí servían y que estábamos cambiando totalmente la manera de diseñar caissons en el estado. Y obviamente te pone a pensar, si logramos reducir esto y hacerlo de esta manera, ¿cuántos proyectos no hicimos antes que hubiéramos podido optimizar? Pero, si me entiendes, era como la presión de hacerlo más eficiente. Entonces, digamos, esos son como 3 proyectos así que se me vienen a la cabeza rápidamente en cuanto a las condiciones, digamos, de retos, ¿no?
Claro, sí, ingeniero, sí, me resulta bastante interesante el hecho de que usted también haya participado de, como por así decirlo, no todos los ingenieros pueden redactar guías, como usted dice, o manuales de diseño, y a la vez ser ingenieros de campo, ¿no? Claro, Bien, exactamente, ajá. exactamente. He conocido muchos ingenieros que, si bien es cierto, muchos tienen años y por no decir décadas en campo, pero nunca han escrito un manual. Ajá, Sí, eso es un balance importante porque digamos que nosotros tenemos una profesión muy linda, pero hay muchas variables, ¿no? Tú te puedes ir puramente en investigación y obviamente tenemos profesores maravillosos, investigadores maravillosos en la academia. Puedes irte puramente a construcción, pero te desconectas un poco de la academia y te puedes ir puro a diseño, pero también tienes el problema de que si te vas puro a diseño, si te apartas de la construcción, pues lo que tú estás diseñando nadie lo está construyendo o no sabes las técnicas que le están haciendo. Entonces digamos que el reto es como lograr tocar las tres bases, ¿sí me entiendes? Lograr estar en los tres. Y es complicado, es bien complicado, pero se logra. Y obviamente si uno logra, pues es una carrera hermosísima. Si uno logra estar vinculado con la academia, estar vinculado con la construcción y estar vinculado con el diseño. y bueno, sí, en realidad estar, por así decirlo, en varias ramas de tanto redacción, aplicación y por así Ujú. decirlo, una gestión, resulta bastante interesante, ¿no? No, no solo aislarte a un solo campo y en todo eso la carrera se vuelve muy bonita. Sí, 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 es muy bonito porque lo que te decía al principio, uno jamás se le debe olvidar por qué empezó a estudiar la carrera. O sea, por qué empezó a estudiar ingeniería civil y por qué después empezó a estudiar geotecnia. Y, Claro, ¿sí me entiendes? Y no estoy diciendo que la interpretación, digamos, que yo estoy mostrando en este momento es la única. O sea, hay gente que realmente empezó a estudiar la carrera y lo que le fascinó fue la investigación. ¿Sí entiendes? Y hay gente que se dedica a la carrera entera, la vida entera, a hacer modelación, digamos, si me entiendes, modelación con elementos finitos o digamos, laboratorio. claro. Si me entiendes, critical States of Mechanics y modelos de comportamiento. Y eso tiene una belleza si eso es lo que uno quiere hacer. ¿Sí me entiendes? Claro. Pero si uno no empezó por ahí, pues hay un punto en que ya no le parece tan bonito. Sí, sí, bueno, sí, claro. Y justo más bien quería resaltar sobre el primer proyecto que mencionó sobre el puente que estaba en De Colombia, Chirajara. Ujú, Tirajara. Eh, más, va por el hecho de la carga emocional, ¿no? Siempre a veces resulta, no sé, quizás las personas puedan tener la percepción de que un ingeniero que egresa, ¿no? de 5 años de universidad, de haber hecho un posgrado, solo tiene la ujú. responsabilidad de aplicar lo que hizo, ¿no? Pero a veces va mucho más allá. Quizás en el momento de decir, lo hice bien, lo hice mal, qué pudo, qué consecuencias puede traer esto, o como tal, ¿no? Que un ingeniero debe más que todo velar porque todo salga bien, correcto, para evitar cosas como esas, ¿no? Como la tragedia que sucedió. Eh, Sí, Como usted y, dice, es su punto ujú. más alto de su carrera, pero el punto más bajo de muchas familias, ¿no? Ahí hay Sí, eso es un muy duro. desbalance, ¿no? Sí, Sí, es un desbalance y también uno aprende mucho. O sea, para mí ese año jamás lo voy a olvidar, el 2018 jamás lo voy a olvidar porque pues empezó con todo esto del 15 de enero. Yo, digamos que posterior a eso estuve vinculado 3 meses en el que estaba pues viajando a Colombia a hacer visitas, a hacer todo eso. La manera además como se manejaba ese proyecto, o sea, lo que te digo era como una película, porque era como, pues digo, yo pasé de ir a Colombia a visitar familia a ir a Colombia a reunirme con el ministro de Transportes y con el vicepresidente y obviamente te expone como a cierto mundo en tu propio país. O sea, porque obviamente para mí, si esto hubiera sido en otra parte, probablemente no hubiera sido tan emocional, pero digo, el hecho de que es en el mismo país donde crecí, al cual además no había vuelto en capacidad profesional en muchísimo tiempo, obviamente tiene como un sabor diferente, pero sí, lo que tú dices, esa responsabilidad y ese estrés es complicado, si te digo, Maricho, obviamente uno lo maneja, pero es complicado, pero también tiene una parte y es uno qué tanto aprendió uno. Y digamos que para mí ese proyecto también me cambió como profesional, porque al ver una catástrofe de esas y entender, digamos, las causas, ¿sí me entiendes? Y obviamente acá tengo que ser cuidadoso porque este fue un proceso legal inmenso en el cual obviamente yo participé, o sea, eso se fue hasta el año 2019 en el que proceso, pues, digamos, judicial, pues tuve que estar también como un experto involucrado, pero digamos que tú ves los errores que se hacen desde el punto de vista de diseño, pero en procedimiento, digamos como la importancia de chequear cálculos, la importancia de hacer control de calidad, digamos que uno con los años tiene una cosa medio peligrosa y es que uno cada vez se siente más confiado. ¿Sí me entiendes? Y es lo mismo que, digamos, yo hablo mucho en público y me encanta hablar en público.
Y cuando, digamos, hay veces me preguntan y me dicen, oiga, pero ¿usted cómo hace para no ponerse nervioso cuando habla en público? Yo digo, no, yo cada vez que hablo en público, o sea, antes de entrar de esta entrevista, igual estoy nervioso. Y yo digo que el día en el que uno no esté nervioso es peligroso. En el día en que tú te cogiste tanta confianza que ya ni siquiera te pones nervioso, ahí es cuando haces los grandes errores, tanto hablando públicamente como en los cálculos. ¿Sí me entiendes? El día en el que tú te sientes que te sabes las respuestas y que no necesitas que más gente mire desde otro punto de vista tus cálculos y eso es cuando las cosas se vuelven peligrosas. Entonces digamos que también me sirvió mucho en cuanto a eso, como a recalibrar muchos procesos y a jamás olvidarse de lo importante que es seguir los pasos de controles de calidad y de cosas así. Sin decirte pues cuál fue, digamos que la causa, o sea, lo que te puedo decir es que la causa no fue geotécnica, pero digamos que cuando tú revisas toda la información y todo, sí, claro, te vas dando cuenta y pues la idea es aprender y que uno jamás le pase. Digamos que en la ingeniería uno de los objetivos que todos tenemos es lograr retirarnos algún día sin tener pues un gran error, una gran catástrofe a nuestro nombre. Y obviamente, sí, pues es mucho mejor aprenderles los errores de otros que de los errores propios. O sea, obviamente uno aprende mucho de los errores propios, pero le cuestan. Entonces, digamos que hay que poner un esfuerzo grande en tratar de escuchar, digamos, a mí me encantan todas las presentaciones que tengan que ver con eso, o sea, como estudios de caso de fallas, porque de problemas, de proyectos exitosos, poco aprendemos. Si vienes de proyectos exitosos, pues sí, o sea, es una celebración y es algo muy bueno, pero en realidad uno aprende es de los problemas, ¿no? Como en todo. Sí, justo quisiera anexar con lo último que dijo sobre los proyectos exitosos. Como usted menciona, el último, su último mayor reto que tuvo sobre el desarrollo del puente en el 2014 está Ujú. más aún la capacidad de ciertos ingenieros en poder seguir mejorando, ¿no? Poder, por así decirlo, corregirse en el caso de que nos dijo de que o se podía reducir un tercio de la De la longitud que me longitud. explicó, Ujú. yes, ajá, de la longitud que me explicó. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, en realidad la capacidad de muchos ingenieros de reinventarse y poder seguir aprendiendo, y a pesar de que, como usted dijo, le pueda costar, está ahí, ¿no? Muchos ingenieros quizás no tienen eso y puedan retenerse aún a ciertos límites, no pueda, por así decirlo, no pueda seguir, ¿no? Empleando ciertas capacidades en otros proyectos. Sí, ese es un arma de doble filo y es peligrosísima porque obviamente tú quieres refinar y quieres reinventar, pero el problema es que tú, digamos, y te lo pongo así, o sea, en Sudamérica, digamos, pues, bien otros proyectos que han tenido, digamos, catástrofes después del de Chirajara y que he tenido, digamos, de mirar, si me entiendes, y analizar en Colombia y bueno, en diferentes lugares, hasta en Brasil, tú también ves que hay una línea en que hay muchos diseñadores que después de carreras profesionales de muchos años sienten que los códigos son muy conservadores. Y entonces ellos mismos toman la labor de empezar a refinar esos factores de seguridad. Y cuando te llega una falla, el problema es que tú no tienes ningún soporte legal. ¿Sí me entiendes? Porque tú estés donde estés, siempre hay un código, ¿cierto? Y si tú no estás siguiendo ese código, es tu problema. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tratas de llevar esa frontera del código lo más que puedas. ¿Sí me entiendes? Y te va a durar unos buenos años. Y los clientes entonces empiezan a pensar que tú eres muy bueno, porque les estás dando unos ahorros grandes. Pero el problema es que solo se necesita un proyecto que falle y te acaba la carrera. Entonces, digamos que esa es la parte en que hay que saber hacer ese reinventarse y ese como el empujar, digamos, a frontera, siempre hacerlo desde el punto de vista con el código a tu lado. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, ese proyecto que yo te mencionaba, claro, surgió porque hubo un cambio en el código. Y el cambio en el código dio la oportunidad de hacerlo. Pero al final del día todavía estaba bajo una normatividad. Y te lo digo es porque en Colombia, desafortunadamente hoy en día, pues mejor dicho, si tú miras en internet, por ejemplo, el número de fallas que hay de algo que yo diseño muchísimo, pues a mí no, pero el número de fallas de otras personas que diseñan en cuanto a muros de por ejemplo, o de estabilización de taludes con soil nails, cosas que no se han, o sea, que se ha empujado ese límite sin mirar normatividades existentes y claro, y resultan en fallas que afortunadamente puede que no hayan matado más personas, pero igual pues son fallas que han costado muchísimo que no deberían pasar, ¿sí me entiendes? Porque pues, o sea, ya digamos la ingeniería está inventada y hoy en día
te digo, o sea, hoy en día en el mundo una falla de ese estilo no debería pasar. Ya tenemos demasiado conocimiento como profesión con códigos que garantizarían que eso no debería pasar. Pero obviamente, si tú no te acoges a esos códigos y sigues empujando y empujando y empujando, claro, vas muy bien hasta el día en que no estás bien. Y esa es una parte psicológica inmensa de lo que te digo de, pues es como todo, mejor dicho, pongamos un ejemplo fácil. A mí me gusta el fútbol y estoy seguro que a ti también. Cuando tú estás jugando fútbol y empiezas a sentirte que eres bueno como delantero y haciendo goles y no sé qué, claro, vas bien, ¿entiendes? Pero hay un momento en que si tú te coges demasiada confianza, puedes hacer un error muy grande que te cueste. Te pongo así, el mejor ejemplo de todos, René Higuita, arquero de Colombia en los 80s y en los 90s, ¿no? Que era, mejor dicho, era el mejor arquero porque salía de la cancha y hacía toda la cosa, y el escorpión y toda la cosa. Y nos mató en 1990 en el Mundial, porque con esas salidas de la cancha, si me entiendes, el último hombre del equipo saliendo de la cancha para atrás, llegó Robert Mila de Camerún en los, creo que eran los que, en los octavos de final, o en los 16avos del Mundial, le quitó la bola y nos hizo un gol y nos mató. Entonces, ese, o sea, creo que es un ejemplo bastante llevado al extremo, pero digo, claramente muestra eso, si me entiendes, tú puedes ser muy bueno, pero jamás tienes que cogerte tanta confianza de que eres perfecto. Y entonces obviamente siempre tienes que tener un poquito de duda y un poquito de miedo, porque ese poquito de duda y ese poquito de miedo es lo que te hace chequear tus cálculos varias veces, pasárselos a otra persona para que los chequee, como, sí, nunca sentirse que uno es pues Dios, ¿sí me entiendes? Sino siempre entender que estos son procedimientos y son ecuaciones, porque es que aparte la frase que yo digo todo el tiempo, todas las ecuaciones en geotecnia, todas están mal. Y te lo digo porque es que es así, o sea, si tú te vas a las capacidad portante de Terzaghi, diseño de pilotes, hasta el mismo ranking y Coulomb, todas al final del día están mal. Lo que pasa es que funcionan en un rango. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros ya como ingenieros geotecnistas hemos descubierto en qué situaciones nos funcionan. Claro, capacidad portante nos funciona perfecto. Cuando hablamos de zapatas, pues de un tamaño, digamos, normal. Pilotes, pues ya sabemos, si los hincamos hasta cierta profundidad, tenemos estas resistencias. Micropilotes, caissons, todo eso. Pero ¿qué pasa el día en que tú cambias las condiciones? ¿Sí me entiendes? En que te vas a un territorio desconocido, ahí es donde te toca pensar. Y es la diferencia que también siempre menciona entre un científico y un ingeniero. O sea, el científico, y cuando todos vimos física y cuando todos vimos matemáticas, el científico piensa que las ecuaciones están perfectas, sino que el mundo tiene cosas que, anomalías, que hacen que hay veces no se adapte al comportamiento de la ecuación. Y los ingenieros lo vemos desde un punto de vista completamente opuesto. O sea, nosotros sabemos que nuestras ecuaciones, el mundo es el que es perfecto. Nuestras ecuaciones es una descripción del mundo, pero el mundo no tiene ni idea. Bueno, dicho, ¿tú te imaginas que el suelo va a saber qué es el término capacidad portante? No, pues no tiene ni idea. Se va a sentar y va a fallar sabiendo o sin saber. Entonces, digamos que el entender eso, pues nos ayuda a entender mucho las limitaciones. No hay ecuación perfecta. O sea, lo que uno como geotecnista pues bueno, te doy mi caso, en 20 años, digamos, de experiencia, pues lo que yo he aprendido es qué ecuaciones utilizo en qué momento, bajo qué condiciones. Y hacer de cierta manera conservador, ¿no? También el manejo del riesgo es una cosa importantísima que viene con la experiencia, ¿no? Y eso se traduce a selección de parámetros, selección de ángulos de fricción, si me entiendes, como a ver el mundo de una manera en que sientas confianza de poder hacer las cosas. Ya ves que yo tengo otro término y es que es muy bonito pues en geotecnia, es que uno debe poder diseñar como a punta de lo que siente en el estómago, ¿sí me entiendes? Me he dicho, cuando tú ves algo, un pilote, y dices, "Uy, pucha, no, eso está demasiado cortico", si te da ese sentimiento es porque probablemente está muy cortico. Y lo que terminas haciendo con las ecuaciones es encontrar la manera matemática de expresarlo, pero al final del día o sea, tú ya empiezas a saber cómo diseñar. Te lo pongo de esta manera, cuando tú estás comiendo en la comida, en la cena, y tú vas a cortar un pedazo de carne con un cuchillo, tú no calculas cuál es el esfuerzo cortante que le pones a la carne para poder cortarla. Tú solamente sabes que tú cortas. Y si está más durito, pues le pones más fuerza. Y si está más suave, no necesitas ponerle fuerza. Uno en la vida evoluciona, cualquier cosa en el conocimiento evoluciona hacia allá. La matemática te lo pongo de la misma manera. Yo estoy seguro que tú haces cálculos en tu cabeza sin pensar. Si me entiendes, me he dicho, ya tu cabeza va para allá. Y suena chistoso, y sobre todo cuando uno está en una carrera, cuando uno está estudiando la carrera profesional, uno no piensa que la ingeniería llega a ese punto. Uno no piensa que la geotecnia va a llegar a un punto en el que sea como tan natural de uno. ¿Sí me entiendes? Como un proceso como tan orgánico de pensar. Pero sí lo es. O sea, con la experiencia suficiente, tú empiezas a ver las cosas de esa manera.
O sea, tú ves el diseño de un muro con anclajes y dices, esos anclajes están muy espaciados o esos anclajes no están suficientemente largos. Y eso es lo importante y es cómo o sea, el objetivo es cómo llegar a ese nivel de experiencia sin haber cometido un error gravísimo. ¿Sí me entiendes? O sea, sin haber llegado. Ese es como el éxito, si te digo, para mí ese es como el secreto máximo que uno puede tener. Y Sí, sí, obviamente, pues eso también necesitas otra parte que no hemos hablado de nada y es los mentores. ¿Sí me entiendes? Porque cuando tú acabas tu carrera profesional y empiezas a trabajar, pues, o sea, tú sabes la teoría, pero tú no sabes más. Y es como el encontrar un mentor o una mentora que ya esté en esa industria, que te coja, pues, de cierta manera como bajo el ala y te lleve, ¿no? Y te muestre. Entonces, digamos que, pues, ese es el rol que llegamos yo hoy en día en la compañía donde trabajo como, digamos, como ya un ingeniero senior, pues es ese, ¿no? Es el revisar reportes, el hablar con los ingenieros, el mirar los cálculos y el como pasar esas experiencias y ese conocimiento, pues para que ellos a su vez vayan creciendo y vayan desarrollando esa base de datos en la cabeza de que estábamos comentando. sí, sí, ingeniero. Muy interesante lo que mencionas sobre replantearse siempre lo que podemos decir o hacer en el campo. Ujú, Eh, Continuando con la siguiente pregunta, ya va más para un tema laboral en su empresa. ujú. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa y cómo hace usted para estar acorde a esta? ¿Qué contribución como laboratory manager Ujú. eh, a la empresa? Sí, entonces mira, digamos, pues te cuento un poquito de la empresa donde yo trabajo. Digamos que es una empresa de consultoría que se llama American Geotechnical and Environmental Services. Tenemos tres oficinas, una en Pittsburgh, una en Filadelfia y una en Virginia, cerquita a Washington, D.C. Eh, yo llevo pues toda mi carrera ahí, ¿sí me entiendes? Yo salí, terminé el PhD y empecé a trabajar ahí. Es una compañía que se especializa en geotecnia para la industria de transporte. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos que para mí al principio no era muy claro. Yo decía, ¿cómo así geotecnia para la industria de transporte? Pero lo que quiere decir es que es cualquier servicio geotécnico que esté involucrado con vías. Entonces, la primera cosa que se te viene a la cabeza es puentes. Cualquier puente necesita cimentación. Entonces, digamos que pues lo que trabajamos mucho es diseño de cimentaciones, bien sean cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas para puentes, o sea, pilotes, caissons, micropilotes, pilotes hincados, todo lo que se te ocurra. Otra cosa que hacemos muchísimo es diseño de estructuras de retención, diseño de muros de corte, digamos, con anclajes o cantilever, y muros también de relleno. Entonces puede ser tierra armada o cualquier muro, digamos, pues de gravedad. Y la otra parte que hacemos muchísimo, que tal vez como es de mis favoritas, es la parte de estabilidad de taludes. Obviamente, a medida que pasas vías, creas inestabilidades, y hay estabilidades pues históricas y naturales. Entonces, ¿cómo arreglar esos deslizamientos? Que es la parte, digamos, que a mí siempre me han encantado las cimentaciones, pero la estabilidad de taludes, digamos, que también ha tenido un punto en mi corazón muy grande y eso pues siempre me ha encantado. Ahora, nosotros nos especializamos en cuanto a diseño, ¿sí me entiendes? Al diseño de esto. Hacemos la investigación de campo también, o sea, tenemos, digamos, ingenieros y geólogos que son los que hacen los registros de perforación. Tenemos un laboratorio, digamos, en la compañía en la que hacemos los ensayos de suelos y roca. Y bueno, y hacemos el diseño y proveemos también servicios durante la construcción. Yo juego, digamos, muchos papeles, ¿sí me entiendes? Digamos que inicialmente, pues obviamente empecé como un ingeniero, pues recién egresado, en el que mi labor era más que nada, pues hacer cálculos, de cierta manera también hacer los registros de perforación. Yo creo que todos los ingenieros geotecnistas empezamos pues haciendo registros de perforación y entendiendo bien cómo funcionan. De ahí, digamos, pues crecí, pasé un poco ya a no solamente ser el que hace los cálculos, sino el que hace el reporte. Obviamente esto siempre pues bajo la supervisión de un gerente de proyecto pues que tenía bastante experiencia. Y ahí digamos que va pasando el tiempo y ahí es cuando uno en la vida, uno siempre se siente que tiene 20 años, pero la realidad es que no. Y a medida que uno se va envejeciendo, los que son más viejos que uno también se van envejeciendo y se empiezan a retirar. Entonces pues eso crea de cierta manera oportunidades para crecer, para ya pasar a ser gerente de proyecto. Digamos que yo ya llevo siendo gerente de proyecto por ahí unos, no sé, 12 años. Y de ahí pues ya como gerente de proyectos empiezas con proyectos más chiquitos y después cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Mi labor, o sea, yo pasaba de ser el que escribía los reportes y el que hacía los cálculos a ser más el que los revisa. Y hoy en día, digamos, la manera en que yo funciono, pues, o sea, yo puedo tener por ahí 15 proyectos activos a la vez, ¿sí me entiendes? Obviamente con diferentes equipos, diferentes ingenieros y cada equipo, digamos, está trabajando en un proyecto diferente, haciendo cálculos, otros revisando los cálculos, haciendo el informe, y yo básicamente pues los voy guiando y voy revisando lo que ellos van haciendo, ¿sí me entiendes? Voy todo el tiempo pues haciendo como esos controles.
Y la idea pues es que al final, obviamente pues yo hago un control de calidad completo de todo el producto, también manejo, digamos, la relación con los clientes. Algo que va surgiendo en la vida es también que tú empiezas a meterte en la parte del negocio. Y tal vez eso es la parte que uno en la universidad no la veía tanto, ¿no? eh, Tú empiezas a hacer propuestas, yo llevo haciendo propuestas, no sé, yo por ahí los primeros 4 años de mi carrera no hice, después ya empecé a vincularme, y eso es una parte linda también, porque entonces no solamente, bueno, dicho, no solamente tú puedes hacer el proyecto, pero tú también tienes que aprender a estimarlo, ¿sí me entiendes? O sea, a cómo se lo vas a vender a un cliente, o sea, cuánto es el costo, cómo además calculas ese costo, cuáles son los tiempos que te demoras en hacer un proyecto, hacer el cronograma, hacer como, sí, todo eso. Y eso es una parte interesante porque pues vuelve a lo mismo. O sea, si tú solamente haces la parte técnica, te vas a quedar haciendo la parte técnica toda la vida. Y la verdad, en donde termina habiendo más plata es en la parte gerencial. ¿Sí me entiendes? Entonces, ninguno de nosotros empezó la carrera queriendo ser gerente, pero todos eventualmente nos damos cuenta que la gerencia es donde vas a encontrar pues la más plata. Y digamos que es interesante porque pues uno logra hacerlo de cierta manera que todavía está vinculado a la parte técnica, pero igual de cierta manera tiene eso. Y es chévere, a mí me encanta hacer propuestas porque, pues, o sea, estás poniendo como una realidad, ¿no? Y los proyectos los logras poner como algo más tangible en que puedes decirle a alguien, sí, o sea, este es el costo de lo que usted quiere hacer y obviamente si usted no quiere este producto, entonces, pues yo tengo que bajar el costo, pero entonces tengo que bajar también un poco lo que llamamos, digamos, el alcance del proyecto, el scope del proyecto. Eh, Después también uno en la carrera se da cuenta que empieza a hacer muchas labores más de, digamos, de lo que acá llamamos business development, que no solamente es la parte del negocio en cuanto a dar las propuestas, sino a desarrollar un mercado para atraer clientes. Y esa parte sí que menos te la enseñan en la universidad, pues porque imagínate, o sea, uno cuando le van a decir que es que tengo que atraer clientes, entonces, y eso es importantísimo, porque entonces, obviamente, en eso consiste ser muy activo en sociedades profesionales, en establecer como un nombre, ¿sí me entiendes? Es ser activo en sociedades profesionales, ser activo en diferentes, pues como entidades, eh, obviamente hacer muy buen trabajo con clientes existentes, buscar clientes nuevos, ¿sí me entiendes? Ofrecer tus servicios a tal vez empresas y entidades que no te conocen muy bien y poder hacerles presentaciones de servicios para tratar de conseguir proyectos con ellos, que también una parte interesante. Digamos que yo con los años pues cada vez he tomado más y más roles de eso. Yo al final del día te digo, yo ahorita no sé no sé es qué no hago, ¿sí? Porque es como de todo un poquito. En medio de todo eso también, digamos, soy gerente del laboratorio, pero ese sí que es más que nada por gusto. A mí toda la vida desde la universidad me encantó el laboratorio. Trabajé mucho en los laboratorios de suelos, tanto en Colombia como acá, cuando estaba en la universidad. Y bueno, y digamos que esa parte pues también la manejo. Es relativamente la más fácil de todas porque pues obviamente cuando tienes laboratoristas muy buenos, ellos ya saben hacer todo perfecto. Pero digamos que pues más que nada es como mantener certificaciones, estar digamos al día en cuanto al laboratorio, cuando hay problemas digamos de comportamientos de materiales que no se pueden explicar fácilmente, apoyarlos. Obviamente pues hay una parte inmensa de papeleo, pues de revisar ensayos de laboratorio, de aprobar ensayos de laboratorio, controles de calidad. Entonces digamos que esa es otra parte más como de lo que hago, pero esas son como las labores. Yo creo que hay más, pero se me están pasando en este momento, pero es una carrera bastante enriquecedora, ¿sí me entiendes? Porque tú además sientes, o yo digamos personalmente, pues siento que a medida que iba avanzando mi carrera, he tomado nuevas responsabilidades sin necesariamente dejar atrás. Yo creo que es una carrera profesional, ¿no? O sea, tú estás pasando etapas y es agradable pasar de una etapa a otra teniendo una experiencia ya ganada y siempre pudiendo volver atrás. Digamos que yo siempre les digo a los ingenieros que trabajo conmigo, de hecho, si a mí me toca hacer un cálculo de los que ustedes hacen, lo hago de la misma manera que ustedes lo hacen hoy en día, aunque puede que no lo haya hecho en 10 años. Pero digo, me siento con la confianza absoluta de poder hacerlo. Entonces, digamos que es agradable y obviamente pues te forza también a estar al día, porque hay muchas cosas que van cambiando, los softwares van cambiando. Entonces yo siempre, cuando sale un software nuevo en la oficina, de una soy el primero que me meto como a mirarlo y ver que esté al día. Y bueno, digamos que de cierta manera también enseñando en la universidad lo ayuda a uno mucho a mantenerse al día en cosas, ¿no? Porque obviamente estás avanzando. Y digamos que una parte también que hago, pero pues no tiene nada que ver con mi trabajo, es pues que me encanta hacer ese tipo de colaboraciones, ¿no? Y charlas y todo. Yo creo que yo siempre he sido como un fan muy grande de compartir conocimiento y sobre todo de compartir conocimiento gratis. Siempre me ha llamado mucho la atención de eso, como de, pues porque todos fuimos estudiantes y valoramos mucho los recursos que hay. Y hoy en día pues vivimos en un mundo de comunicación ilimitada en donde
yo creo que yo siempre digo que soy el mejor vendedor de YouTube y de LinkedIn, porque la verdad es que son recursos inmensos. Tú en YouTube encuentras todo. De hecho, el tema que quieras aprender lo pones y lo encuentras. Y LinkedIn también, porque LinkedIn te permite conectarte con mucha gente y estar al día de lo que la gente está haciendo. Te permite también contactar a personas para referencias o para cosas. Digamos, si necesitas un manual de diseño y no sabes dónde, pues siempre hay una persona que te ayuda. Yo mantengo que, de hecho, yo reviso LinkedIn todos los días y le contesto a todas las personas que me escriban y colaboro en lo que más pueda colaborar. Entonces, es chévere, es una carrera muy agradable y las posibilidades que van llegando son muy interesantes. Sí, sí, ingeniero, resulta bastante interesante el hecho de que puede llevar una cantidad considerable de proyectos. Y bueno, como usted menciona, al final, bueno, quizás en las universidades no enseñan la parte financiera, ¿no? Más o menos manejo de Ujú, finanzas, eh, conectar con clientes. Y con eso, abarcando ese tema, va la siguiente pregunta, que es, ¿qué habilidades ujú. recomendaría usted que debemos fortalecer para tener la capacidad de optar a un cargo gerencial? Sí, eso es bien interesante. La primera, porque mucha gente no lo ve de esa manera, yo te voy a dar mi punto de opinión. La primera que yo digo es técnicamente tienes que ser sólido. ¿Sí me entiendes? Porque la persona, me dicho, mucha gente piensa que para ser un gerente necesitas hacer como un MBA y ya. Y no, o sea, me he dicho, ¿qué es un gerente? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es un gerente realmente? El gerente es el técnico del equipo. ¿Sí me entiendes? Si lo volvemos a poner en cuanto a un equipo de fútbol, el gerente es el técnico del equipo. ¿Sí me entiendes? Mejor dicho, el Gareca del Perú. ¿Sí me entiendes? O sea, el estratega, pero Gareca a la vez fue el mejor jugador que hubo en su momento. Mucho estrella de River Plate, estrella del América de Cali. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, tú tienes que haber tenido una carrera técnica bastante fuerte ya establecida. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que saber de lo que estás hablando. Porque no hay nada más desesperante que un gerente que no tenga ni idea de lo que está hablando. ¿Sí me entiendes? Porque obviamente, si ya llegaste a ese punto, tienes que haber tenido una vida anterior en el que tú hiciste los cálculos, te trasnochaste haciendo el reporte, estuviste en el campo, sabes de lo que estás hablando. ¿Sí me entiendes? O sea, has hecho pruebas de carga tú mismo. O sea, tienes que tener una confianza infinita en ti mismo. Y yo veo muchísimo, y te lo digo, y acá en Estados Unidos lo veo mucho, gente que llega a esos cargos sin haber hecho esos procedimientos. Entonces, digamos que obviamente un gerente que no sea sólido técnicamente es un desastre porque no sabe de lo que está hablando. ¿Sí me entiendes? Ahora, ese es como el primero que me parece a mí. El segundo es obviamente desarrollar pues muchas habilidades que son las habilidades que en español llamamos como habilidades suaves, que son pues obviamente empatía, ¿sí me entiendes? Tú tienes que ser tienes que ser una persona que se comunica bien con los otros, que te puedes poner en la posición de ellos. Algo que es importantísimo es que nosotros jamás debemos olvidar que nosotros pasamos por eso. Es muy dicho, a mí jamás se me va a olvidar que yo fui estudiante hace, no sé, 25 años y que fui un ingeniero recién egresado hace 20. Y si me entiendes, mejor dicho, hay gente como que se le olvida eso, ¿sí me entiendes? Y entonces es como, estos tipos no tienen ni idea de nada, o estos días no tienen ni idea de nada. Pero pues claro, cuando empezamos a trabajar, nosotros no teníamos ni idea de nada. Entonces es como, digamos, yo lo llamo empatía, que es como el entender que ellos están haciendo el mismo camino que tú hiciste. Y entonces obviamente es cómo apoyarlos, cómo ayudarlos, cómo desarrollarlos. Porque al final del día tú como un gerente, tú no haces nada. O sea, yo sé que suena chistoso, pero tú no produces nada. O sea, tú dependes de lo que otros producen y tú coordinas y tú revisas. Entonces, obviamente, o sea, por eso te digo, para mí es como un equipo de fútbol. Tú tienes que poner las estrellas a trabajar, a funcionar. Entonces, eso empieza, yo, digamos, parte de lo que yo hago es tratar de encontrar gente. O sea, yo en todas mis clases que enseño en la universidad identifico a los mejores estudiantes y los trato de vincular con la empresa en la cual trabajo. Porque yo sé que si mantengo ese talento y educo ese talento ya en la compañía, pues eventualmente me va a llevar unos resultados muy buenos. Entonces, si me entiendes, es eso, es como primero ser técnicamente muy bueno. Segundo, entender a las personas, manejarlas, o sea, lograr trabajar con las personas, identificar lo que ellos necesitan y proveerles eso que necesitan. Entender además, no todos somos seres humanos y todos trabajamos de diferentes maneras. Entonces, entender cuál es la manera más adecuada de desarrollar los talentos de las personas, ¿sí me entiendes? Y no pensar que es como digamos que esa mentalidad como de los años 50 de que es que el miedo es la principal herramienta de motivación, eso ya está más que mandado a recoger. O sea, hoy en día tú no consigues nada a punta de gritar, ni a punta de amenazar, sino es lo contrario, es como un equipo en decir, ok, ¿usted qué necesita?
¿qué necesita aprender? ¿Qué le puedo enseñar yo para que usted pueda producir esto? O si estamos trabajando en un tema que no se siente muy seguro, venga y yo le explico, o venga y yo le muestro mi experiencia en esta. Entonces, digamos que esa es otra parte importante. Em, Otra también muy importante es ser muy conscientes de los costos y de los presupuestos, porque si tú haces todo esto que estamos hablando, pero no entiendes que esto es un negocio y que al final del día todos estamos acá para hacer plata, para una compañía y también como personas, pues digamos que no funciona. Digamos que tú como gerente te conviertes es como en una persona que puede arreglar un carro, pero a la vez puede vender el carro, puede encontrar el cliente para comprar el carro. ¿Sí me entiendes? Tienes que hacer todas las labores. Entonces, es lo mismo, tienes que cubrir todas las bases y claramente te das cuenta que tú eres tan fuerte como, mejor dicho, tú eres igualmente de fuerte a las personas que te rodean. Y sin las personas que te rodean, tú no eres absolutamente nada. Sin las personas que te rodean, tú eres una persona que no, pues no puede hacer todas las labores que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que eso me parece clave y es donde viene la parte también pues, de desarrollar empleados, ¿sí me entiendes? De desarrollar carreras profesionales de otros. Siempre entender eso, ¿no? Siempre entender que tú quieres que ellos sean lo que tú eres hoy en día. Y yo siempre, de cierta manera, cuando empiezo a trabajar con ingenieros, les digo, nuestra relación, de cierta manera, como está ahorita, tiene los días contados. ¿Sí me entiendes? Porque tú ves mucho en la industria gente que, digamos, desarrolla un profesional, o sea, se vuelve mentor de una persona, pero nunca lo deja crecer. Y entonces se convierte como una persona que sigue ahí y jamás le das oportunidades de crecer. Y entonces, ¿qué termina? Esa persona termina desesperándose y termina yéndose a trabajar a otro lado. ¿Sí me entiendes? Porque dice, yo acá no va a crecer. Y hemos dicho, tú perder un empleado al cual tú has desarrollado durante muchos años es una pérdida pues que no tiene descripción. Entonces, digamos, es entender eso y es decir, esto jamás puede volverse así. O sea, yo con todas las personas que trabajo les digo, va a haber 2 años en que nuestra relación es de esta manera. Después del año 2 al año 5 va a cambiar a esto. Y del año 5 al año 10 de esta manera en que ya estamos casi que desvinculados. Y si me entiendes, y hay un punto en el que yo hoy en día ya tengo la fortuna pues de personas que he entrenado, digamos, profesionalmente y que ya de hecho, aunque estamos en la misma compañía, yo ya poco trabajo con ellos. Porque yo ya digo, ustedes ya pasaron el punto de trabajar conmigo. O sea, yo digamos, reviso los reportes de ellos, pero pues ya en una calidad diferente. Y eso me parece que es importantísimo porque crea además un ambiente muy sano y muy motivador en una compañía. ¿Sí me entiendes? En una empresa. Sí, sí, ingeniero, justo, bueno, yo recuerdo siempre que tuve una mentoría al respecto de Ujú. cómo ese tipo de cargos y lo que siempre nos recordaba el mentor fue que un gerente, la parte técnica es indispensable, como lo menciona, pero siempre debe tener tres pilares que son la empatía, el respeto y la responsabilidad. Y justamente Exacto. Míralo, ahí está perfecto. ¿no? La responsabilidad, no tanto por el hecho de que tengas que cumplir, ¿no? Porque si bien es cierto, tú al ser gerente manejas un equipo y como usted menciona, las habilidades suaves o blandas, que son muy importantes al saber manejar, ¿no? Un equipo. Al final son muchas personas de muchos egos, tú no conoces a todas en su totalidad, pero haces de que De todas ellas acuerdo. Ajá. en un entorno en el cual tú dices, bueno, yo estoy al mando, pero cada uno tiene sus responsabilidades. Y también está la responsabilidad de poder hacer crecer, ¿no? A ellos y poder desarrollarlos, porque al final uno no es eterno y que esa persona que tú has invertido tu tiempo desarrollándolo y quizás lo has limitado mucho, pueda terminar yéndose a otra empresa y bueno, es una pérdida ¿no? que no se puede calcular, ¿no? Como mencioné. Claro, ¿no? Y lo que te digo, yo sé que suena chistoso, pero al final del día, un gerente es un técnico de un equipo de fútbol. Es exactamente lo mismo, si me entiendes, Mauricio, es una, o sea, ponle, o sea, Zidane hizo sus goles con Francia en el 98 cuando ganó el Mundial, y en el Real Madrid después, pero digo, Zidane después ya no era el que hacía los goles, sin embargo logra poner un equipo que lo lleva a 3 Champions League seguidas, y es ese éxito como además de entender y de decir, yo pasé por acá, yo sé lo que ustedes necesitan, tenemos que trabajar juntos. Eh, Hay una parte, digamos, que de lo que mencionaste que es importante y es como el no cortar las alas y eso, y también viene mucho en el respeto, porque el respeto, digamos, es lo que yo veo que ha cambiado muchísimo. O sea, lo que mencionaba antes, que antes el miedo era como el motivador principal, ¿sí me entiendes? Pero eso jamás funciona. Y todo se basa en respeto. Digamos que a mí me desesperaba cuando trabajaba, digamos, bajo algunos gerentes, en que ellos como que de cierta manera, pues se sentían que ellos estaban acá
y me trataban a mí acá, ¿sí me entiendes? Y obviamente, desde el punto de vista del pago, ellos están acá y yo estaba acá. Eso nadie lo va a discutir, pues porque obviamente tienen unas carreras mucho más largas y eso se tiene que reflejar en el pago. Pero en el respeto nunca debe ser así. O sea, en el respeto somos iguales, ¿sí me entiendes? O sea, el hecho de que yo tenga 20 años en la industria y un ingeniero que trabaja conmigo no, pues no quiere decir que entonces no nos vamos a tratar de igual a igual en cuanto a respeto. Y obviamente en cuanto a valorar y en cuanto a todo eso, hay cosas muy sutiles, pero digamos que la manera en que tú te refieres a las personas, digamos, dice mucho, ¿no? Y hay frases que yo detesto cuando la gente dice como, bueno, no, le va a pasar esto digamos en inglés cuando dices my staff o alguno de mis ingenieros. O sea, no, mis ingenieros no, ellos no te pertenecen. Tú puedes decir, voy a pasar esto a uno de los ingenieros que trabaja conmigo, ¿cierto? O sea, ellos no me pertenecen a mí, no son mis ingenieros, son los ingenieros que trabajan conmigo. Entonces, digamos que hay muchas cosas desde el punto de vista del lenguaje que, que reflejan todas esas actitudes, ¿no? Y eso es importantísimo tenerlas claras. Pues porque obviamente esto es una cosa muy humana en la cual si las personas se aburren de ti, pues se van. ¿Sí me entiendes? Pues yo no, sobre todo además porque pues el mundo ha cambiado mucho y obviamente antes las personas tenían un trabajo, pues más como digamos mi caso en que es casi que toda una carrera con una compañía. Pero si tú miras hoy en día en cuanto a la juventud, o sea, la gente se cambia y trabajan unos años acá y si sale una oportunidad mejor, pues se van para esa otra. O sea, no hay un sentido como que es que yo en realidad tengo que estar con una compañía toda mi carrera. Es siempre, o sea, es un negocio más mercenario, o sea, es más al que ofrezca más. Entonces, Sí. obviamente, pues tú también tienes que ponerle un esfuerzo para evitar eso, para evitar que la gente se vaya. Claro, justo eso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, a veces el factor del dinero, el factor económico puede conllevar a que uno pueda irse a uno o otro lugar, pero también está el retos, ¿no? Afrontar los retos. Quizás uno se propone, diga, a mí me encanta esta empresa, me encanta el ambiente laboral y quiero llegar mucho más en esta empresa, ¿no? Quizás hacer, Ujú. no quizás un gerente general como tal, pero un encargado superior podría ser muy bonito, ¿no? Y poder tú desarrollar lo que alguna vez Claro. en tu trayectoria, ¿no? Y justo con eso va una pregunta que es, Ujú. ¿usted enfrenta a diario en su puesto de trabajo? Ujú. Más o menos Ya en espera que el, no tiene la parte principal. ¿Qué enfrento a diario? claro, más o menos qué retos enfrenta usted a diario en su puesto de trabajo. Puede ser el tema laboral, puede ser el tema de coordinación, más o menos unas ideas. Sí, digamos que bueno, hay retos de todo tipo, unos más agradables que otros, digamos desde el punto de vista técnicos, tal vez son los que a mí me gustan más. Esos retos, digamos que no sean tan frecuentes, pero sí se dan es cuando estamos haciendo algo complicado, ¿sí me entiendes? Y entonces, digamos, obviamente como el pensar cómo podemos hacer una solución o cómo podemos modelar estos pilotes o, ¿sí me entiendes? Cuando hay algunas condiciones así complicadas o cuando tú tienes unas cargas que son muy altas y hay que entender como un sistema que sea efectivo o si estamos haciendo una estabilización de deslizamientos como pensar cuál método es mejor o más costo efectivo. Digamos que están esos retos, que son los retos, son los problemas lindos de tener, que son los problemas técnicos, ¿sí me entiendes? Porque pues obviamente esos son los que nos llevan más. Eh, Desafortunadamente esos no son los principales. Los que vienen siendo los principales es tiempo y plata. Y obviamente tiempo es mantener, digamos, todo el tiempo estar mandando los reportes en los tiempos que tienes, ¿no? Y obviamente a medida que te empiezas a trazar o algo, cómo lograr volver digamos, como al, no sé, como al cronograma que tenías. Esos son más difíciles. Y retos, digamos, también que son los más desagradables, pues son, digamos, toda la parte de plata, ¿no? O sea, cuando tú pasas, digamos, los invoices, las facturas y no te están pagando y entonces tienes que moverte en cuanto a eso. Otros retos, digamos, pueden ser también, pues, traer nuevos clientes, digamos que a mí esos me gustan bastante como de, si estás tratando de expandir servicios en diferentes partes, pues tratar de desarrollar el mercado, ¿sí me entiendes? Y encontrar nuevos clientes y encontrar como nuevos retos, nuevos tipos de proyectos, esos también son bastante interesantes. Y bueno, ¿no? Y al final, pues también es como mantener, digamos, un ambiente sano, ¿no? Eso obviamente tú no te puedes dormir en ese tema jamás, o sea, no, tú no puedes pensar que porque la compañía tiene un ambiente bueno ahorita, en 2 semanas va a ser lo mismo, ¿no? Entonces también estar pendiente como de las personas, sí, estar mirando que todo esté andando bien y que si se está creando algo, pues hay que afrontarlo inmediatamente, ¿sí me entiendes? Ese es, digamos, como otro reto más, pero esos vuelven otra vez como a los interesantes y es
pues mantener un ambiente positivo. Los que son más desesperantes son plata y tiempo, pues porque obviamente tienes clientes que demandan muchas cosas, ¿no? Que, digamos, estás haciendo el diseño de una cimentación y no te han dado las cargas y finalmente te dan las cargas y quieren que les mandes el proyecto al otro día. Y es físicamente imposible, pues porque no has podido empezar a hacer, o sea, no has podido empezar a hacer los cálculos. Entonces, digamos, como esos temas también son complicados porque obviamente, pues todos somos bastante emocionales y siendo además suramericanos, creo que viene en nuestra sangre el reaccionar, pero pues de cierta manera es un trabajo, ¿no? Y entonces tampoco, pues tampoco puedes empezar a insultar gente ni nada de eso, ni a mostrar la frustración. Y obviamente, pues esa parte es complicada como de no poder mostrar mucho la frustración hay veces y, pues ser muy profesional, ¿no? Y entonces tratar de, o sea, imagínate tú, y esto lo tuve hace 15 días con un cliente que literalmente nos mandó las cargas del puente y quería el reporte el mismo día. Y obviamente, pues tú llamarlo y decirle como, pero, huevón, ¿cómo espera que le mande eso? ¿Sí me entiendes? Pero no le puedes decir eso así. Entonces te toca como, pues, tratar de mostrar los puntos y de, pues, digamos que ese es otro tipo como de problemas, pero sí, digamos que uno con el tiempo, pues, va teniendo sus soluciones a los diferentes problemas de esa manera, pero sí, digamos que los más lindos de todo sí son los técnicos, pues, porque es tal vez lo que más nos gusta solucionar, ¿no? O sea, los temas técnicos es lo que más siempre nos ha interesado. Sí, sí, bueno, ingeniero, creo que también por ahí agrega a veces la falta de comunicación y coordinación en algunos Uy, sí, proyectos. Eh, sí, de sí, acuerdo. bueno, rescatando una de las ideas que mencionó, una Ujú. pregunta consiste en ello. Eh, las situaciones externas, ¿cómo llegan a afectar a la empresa? ¿Cómo cambia la toma de decisiones? ¿Tú dices situaciones externas como digamos, inversión en infraestructura Ah, o... puede ser como una situación externa a un bloque de carretera, una crisis política, Ujú. una falta Ah, de ok, sí. Pues conexión. digamos que bueno, lo bueno de estar en Estados Unidos es que tienes una estabilidad, ¿sí me entiendes? Obviamente, pues digamos que una de las mayores ventajas es que hay una estabilidad política, de cierta manera puede que en los últimos años no hacía puede que, hemos dicho, acá te van a decir que no hay una estabilidad política, pero los que crecimos en un país suramericano sabemos que en Estados Unidos pues es estable comparado con lo que nosotros tenemos, ¿sí me entiendes? O sea, este país puede estar dividido entre republicanos y demócratas, pero igual el día a día sigue ocurriendo normal. Entonces, digamos que eso lleva pues a una estabilidad que permite trabajar en unas condiciones bastante agradables. Eh, una parte también importante, que desafortunadamente en Sudamérica no tenemos tampoco, es que acá sí hay, es un esfuerzo continuo en cuanto a inversión para infraestructura. Y eso es clave. Porque yo crecí viendo eso en Colombia, mi papá siendo contratista, en que había años en que tenía un montón de trabajo, a que había otros años en que no tenía absolutamente nada. Porque, digamos, la construcción de carreteras se paraba. Y obviamente, entonces, pues digo, yo crecí viéndolo sufrir porque entonces pues no tenía cómo hacer el flujo de caja para la semana, no tenía cómo pagar empleados, porque obviamente no hay los recursos. Acá afortunadamente no pasa eso porque digamos hay una continuidad. ¿Sí me entiendes? Mejor dicho, acá no se paran de hacer puentes, no se paran de rehabilitar vías. Entonces para una compañía es relativamente fácil mantenerse. ¿Sí me entiendes? Los cambios, digamos que las fluctuaciones de número de empleados acá no son grandes. O sea, nuestra compañía, digamos, se mantiene constante. Si nos ocupamos puede que contratemos más gente, pero no hay un punto en que entonces se baja el ritmo y hay que echar gente. Eso no pasa. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que sí, naturalmente, pues una que otra persona, digamos, no sé, se va a otra industria o lo que sea, y entonces obviamente se puede reducir ese número y después hay que incrementarlo. Pero es mucho más estable que en un país en vía de desarrollo, en el que puedes tener un año con mucha gente muy ocupado y al siguiente te toca echar gente porque es que literalmente no hay que ponerlos a hacer. Entonces, digamos que esos factores acá en Estados Unidos tienen la ventaja de estar un poco amortiguados, ¿sí me entiendes? No están tan visibles. Y lo mismo pues en cuanto, digamos, la parte política. O sea, te lo pongo de esta manera. Yo crecí en Colombia, en donde mi papá era ingeniero civil y lo secuestraron en el año 90, cuando yo tenía 11 años y yo estaba con él. ¿Sí me entiendes? Me he dicho, las FARC lo secuestró y estuvo 3 meses en la selva. Entonces, imagínate uno creciendo como niño a los 11 años, ver eso, ver que a tu papá se lo llevan. Esos son los factores externos que acá, pues imagínate acá quién va a entender eso y quién se le va a ocurrir que eso puede ser un factor externo. O sea, él lo secuestraron por la compañía en la que trabajaba, ¿sí me entiendes? Por lo que estaba haciendo y por su labor. Afortunadamente todo salió bien y digamos que fue liberado 3 meses después, pero claramente en nuestros países la realidad es muy diferente.
¿sí me entiendes? Y obviamente como ingeniero tú estás expuesto a muchos más factores externos. Entonces digamos que desde ese punto de vista, pues sí, acá estás mucho más estable y no te afecta tanto. Entonces es suave. De hecho, el primer mundo es mucho más suave que el que nosotros tenemos. Sí. Bueno, sí, más bien creo que un evento reciente fue la pandemia. Quería saber más o menos cómo se pasó en el ambiente laboral y más Sí, lo que... esa pregunta es bien interesante porque eso cambió todo. De hecho, la pandemia cambió absolutamente todo. La compañía en la que yo trabajo no estaba, digamos que antes no estaba acondicionada para trabajar virtualmente. ¿Sí me entiendes? O sea, era la cultura de hay que venir a la oficina, hay que trabajar en la oficina. ¿Sí me entiendes? Esa es la única manera. Mi esposa también es ingeniera, ella es ingeniera química, pero hizo una maestría en ingeniería ambiental y trabaja para una compañía muy grande, digamos, también de consultoría. El caso de ella era opuesto, porque la compañía de ella es holandesa, es una compañía que se llama Arcadis, y ella llevaba ya, antes de la pandemia, ella llevaba ya como 6 años trabajando remoto, si bien trabajaba desde la casa. Ella ya estaba lista, ella ya sabía que era Teams, que era Zoom, yo no tenía ni idea de nada de eso, ¿sí me entiendes? Cuando llega la pandemia, entonces, claro, pues es pánico, porque nosotros no estábamos equipados para nada de eso, o sea, nos tocó comprar Zoom, pues nos tocó sacar la cuenta de Zoom, nos tocó Teams, nos tocó también pasarnos a todo lo que es, digamos, pues SharePoint y Microsoft, como lo que ellos tienen, pero digamos que fue un caso acelerado, pero nos mostró que había un mundo completo que no estábamos utilizando. Y realmente nosotros al principio pensamos que íbamos a sufrir mucho, pero no sufrimos mucho porque pues en consultoría pues tú lo que haces es diseño desde oficina, entonces si no estás sentado en la oficina sino en tu casa es realmente lo mismo. Entonces digamos que eso cambió para bien, obviamente nosotros digamos que jamás volvimos al modelo de 5 días a la semana en la oficina, digamos desde hace ya un par de años nos hemos mantenido con un modelo híbrido en el que son 3 días en la oficina y 2 días en la casa, o pues digo, donde quieras, y de esos 3 días, si estás visitando una obra, ese día se cuenta como si estuvieras en la oficina. Entonces digamos que realmente, pues yo voy a la oficina, no sé, 1 o 2 veces por semana, pues porque por lo general tengo una obra que visitar o alguna cosa así. Cambió absolutamente todo, sin embargo, pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para los ingenieros que, pues esta es la manera que yo lo veo personalmente, para los ingenieros que ya llevan años, 10 años haciendo esto o más, tú puedes trabajar desde la casa sin ningún problema. Pero para los ingenieros más jóvenes que están empezando la carrera, aunque tienen mayor habilidades en el punto de vista de manejo de software y cosas así, necesitan ese contacto con otras personas, ¿sí me entiendes? Necesitan como, pues, esos mentores y esas cosas. Tú lo puedes hacer en Teams, pero igual se necesita algo de, pues, no sé, en persona. Entonces, digamos, es como encontrar la manera en lograr hacer eso, pero pues jamás, jamás olvidándose de las ventajas que tienes, porque, pues, o sea, yo pierdo yendo a la oficina media hora, 40 minutos, y pues obviamente de un día y la otra. Y para yo sentarme en un carro 2 horas, si me entiendes, al día para perderlo, o trabajar desde la casa, pues prefiero. Aparte creo que también cambió un poco como los horarios en los que trabajamos. Antes era muy definido, digamos, de horario de oficina. Ahora, digamos, tenemos la ventaja, pues que si tenemos algún compromiso durante el día, pues puedes decir, ok, voy a hacer esto, pero después puedes trabajar a las 8 de la noche. O si me entiendes, o sea, tú eres mucho más dueño de tu tiempo. Para mí, digamos que fue realmente importante es porque volví a tener mucho más tiempo familiar. O sea, yo me había convertido en una persona que llegaba temprano a la oficina y me iba tarde y sufría yéndome tarde porque sabía que me iba a ir de la oficina, o sea, era el último en la oficina, tenía que irme ya, pero sabía que todavía me faltaba manejar para llegar a la casa y llegaba a la casa y ya, ponle mi hijo, estaba pues listo como a dormir. Y yo decía, se me está yendo la vida, se me está pasando la vida sin verlo entre semana. Y digamos que eso era algo como que me comía y ya una vez como eso, pues claro, no, ya llega un punto en el que yo me volví mucho más, o sea, me permitió estar mucho más presente en la vida de él durante la semana y eso no tiene precio. Y pues obviamente mi caso es el caso de todo el mundo, en que se dieron cuenta pues que podemos trabajar y podemos todos sin tener que estar esclavos a una oficina, sin tener que estar esclavos a una silla y un escritorio. Existen muchas más maneras de trabajar y muchos horarios. Y hoy en día, pues, o sea, para mí, lo que te digo, para mí realmente eh, un modelo híbrido es como la solución y tal vez hasta más que híbrido. De hecho, yo no tengo ningún problema con que la gente trabaje desde la casa. Lo único que siempre digo es, si trabajamos de la casa, eso sí, entre ciertas horas, ponle entre 9 de la mañana, 4 de la tarde, 5, yo sí espero que si yo marco en Teams, me conteste inmediatamente. ¿Sí me entiendes? Eso es como mi única condición.
Ahora, si usted está haciendo, si está lavando ropa, si eso no me importa, está bien, pero contésteme, ¿sí me entiendes? O sea, para poder aclarar, pero afortunadamente con los equipos que yo manejo tenemos una buena comunicación en eso y no hemos tenido ningún problema. Sí, bueno, ingeniero, creo que al final de todo, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, lecciones de vida, mucho. Sí. Eh, y justo, bueno, para usted, ¿qué lecciones considera que son las más importantes que ha aprendido, tanto en el cargo como en su vida personal? ¿Pero de la pandemia o de todo? Podría ser de todos, teniendo De como... todo. No, de acciones. La primera, bueno, listo, la primera te la voto y es que de elecciones así generales es que uno nunca cambia. Mejor dicho, tú eres la misma persona que eras a los 10 años y eso es algo más bonito que a mí me ha gustado. O sea, yo me miro hoy en día y me siento que era la misma persona que estudió en la universidad y la misma persona que estaba en el colegio. Obviamente uno cambia un poco, pero realmente al final es lo mismo. Y la satisfacción que tú tienes de poder como vivir los sueños que tenías en esa edad es maravillosa. ¿Sí me entiendes? Entonces digamos que esa es una lección grandísima y es como nunca perder como esos ideales que uno tenía antes, porque en el momento en que los empieza pues a vivir y todo, es la satisfacción más grande que puedes tener. Entonces digamos que yo lo resumo como cuatro grandes lecciones. La primera es, para llegar a eso, la primera digamos es, uno tiene que trabajar duro. ¿Sí me entiendes? O sea, una lección grande es que nadie llega alto sin poner una cantidad de esfuerzo grande. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es naturaleza. O sea, no, uno no debe esperar como resultados rápidos. ¿Sí me entiendes? O sea, como, sí, como que las cosas te van a dar muy rápidamente porque hay que trabajarlas. Obviamente, y ahí va como la segunda lección que he aprendido, es que si a ti te encanta lo que haces, si tú encuentras una profesión o si encuentras un campo en tu profesión que te apasiona, pues eso va a hacer que trabajar duro sea fácil, ¿sí me entiendes? Porque obviamente trabajar duro por trabajar es complicado, pero si tú lo haces en algo que te apasiona, es más fácil. Entonces la primera lección es trabajar duro, la segunda es darte cuenta de que estés trabajando exactamente en lo que te apasiona, porque cuando trabajas en lo que te apasiona, la número uno viene muy fácil, ¿sí me entiendes? Entonces digamos que son dos grandes. La tercera, digamos que es un poco más complicada, es uno siempre tiene que asegurarse que esté teniendo una remuneración justa. Y no me estoy refiriendo solamente a la parte económica, puede ser la parte económica, pero puede ser de otra manera. Te lo pongo de esta manera, cuando uno hace, digamos, un estudio de doctorado, a ti, pues la mayoría de universidades te van a pagar, pero te van a pagar muy poco, ¿sí me entiendes? O sea, te van a pagar, te cubren la matrícula, te dan una beca y básicamente te pagan por enseñar los cursos, digamos, de laboratorios y cosas así. Entonces, en ese caso, tu remuneración, aunque hay una remuneración económica, no es tu remuneración principal. O sea, tú no estás... Pero entonces, ¿qué es tu remuneración? Pues es hacer una investigación, o sea, es graduarte con un doctorado, es hacer publicaciones, es aprovechar que si ya estás montado ahí, tratar de publicar, tratar de empezar a crear un nombre en la industria. Entonces, digamos como eso. Ahora, si tú ya estás en la industria como tal, si ya te graduaste, digamos que no hiciste una maestría o hiciste una maestría y empezaste a trabajar directamente, claro, esa remuneración a la que me refiero puede ser plata. Mirar que estés bien remunerado, porque, o sea, algo que uno se da cuenta rápidamente es que nadie va a hacer el esfuerzo de mirar si tú estás en una situación justa o injusta. Como he dicho, el único responsable eres tú, de tu propio futuro eres tú. Y si tú no estás todo el tiempo pensando, este es el lugar en el que yo debo estar, o no, nadie te va a decir el favor de decir, no, vea, usted debía cambiarse de compañía. Nadie. O sea, si una compañía te está explotando, créeme, esa compañía te va a explotar a más no poder. No te va a hacer el favor de no explotarte. Entonces está en ti en decir, yo tengo que irme, o tengo que hablar con un jefe, tengo que decirle a alguien que yo no estoy contento. Entonces, digamos que esa es como una lección que puede ser no tan fácil de entender, pero es todo el tiempo estar mirando que la remuneración por lo que tú estás haciendo, bien sea económica o de otro tipo, esté siendo justa contigo. No hay nada más peligroso que crear frustraciones. O sea, no hay nada más peligroso que tú empezar a crear como una frustración de que no me están pagando o me están haciendo trabajar sábados y no me los están reconociendo o algo así, porque eso después explota y cuando explota es para consecuencias muy malas. Entonces es mucho mejor, si tú te das cuenta que las cosas no están funcionando, pues hablarlas, ¿sí me entiendes? Y hablarlas y comunicarte, porque una conversación calmada va muy lejos comparada a una conversación en la cual tú ya estás pues absolutamente fuera de control. Nadie le pone atención a una persona que esté gritando, nadie. ¿Sí me entiendes? Me he dicho, ya perdiste tu
tu voto y tu participación en la mesa en el momento en que pierdes la credibilidad, porque ya estás salido de control. Entonces digamos que eso también es importante, todo el tiempo estar recalibrando. Y digamos que la cuarta es, todo el tiempo tienes que estar mirando el beneficio de tu carrera. Es más o menos relacionada a la tercera, pero es, o sea, tienes que estar mirando cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar, qué me hace falta. Lo que hablábamos antes, digamos, si estoy dedicándome demasiado al diseño, de pronto me hace falta un poco de construcción. ¿Qué puedo hacer para traer ese elemento? ¿Con quién tengo que hablar? Puede que no necesite ni siquiera cambiar de compañía, puede que sea buscar un mentor, puede ser que personalmente yo decida que tengo que, no sé, digamos, si lo que me falta es un poco de diseño, hacer un curso, hacer algo online. O sea, todo el tiempo estar pensando que tú eres responsable de tu propia carrera. Tal vez en la universidad uno recibe mucha ayuda de muchos profesores, pero una vez pasas eso, pues cada vez vas a recibir menos ayuda de menos gente, lo cual está bien porque es el camino de la vida, ¿sí me entiendes? Y bueno, y digamos que otra lección también es que el rol en el que tú estás cambia rápidamente. Tú pasas, y es importante verlo, tú pasas de ser el que se beneficia de los mentores a que un día sin darte cuenta tú eres el mentor de otros. Entonces digamos como siempre estar muy consciente de eso, porque si te duermes, de pronto terminas no siendo el mentor de muchas personas que debiste haber sido. Y de cierta manera, a medida que nos volvemos viejos, pues digamos que yo te lo pongo así, los grandes mentores que yo tuve, ya todos se retiraron. ¿Sí entiendes? Ya ninguno trabaja hoy en día, pues porque yo ya tengo 44 años y obviamente pues ellos tenían 50 cuando yo empecé y ya llegaron a un punto de su vida en que se retiraron o bueno, tenían más y ya se han ido. Entonces digamos que esa parte es como, es importante. Y sí, yo creo que esas es como mis 4 o 5 puntos de las lecciones más grandes. Lo otro, digamos, para terminar así en una parte positiva es una carrera absolutamente fascinante. ¿No? Dicho, para mí la geotecnia es todo. Yo creo que yo sufro del mal. Mi señora creo que me molesta porque yo sufro del mal que mi carrera es mi mismo hobby. ¿Sí me entiendes? Me he dicho, a mí me encanta un punto en que ya se convierte como en mi pasatiempo, pero todos esos sueños y lo que yo idealizaba la carrera que era, lo es. ¿Sí me entiendes? Y digamos que yo creciendo en Colombia, obviamente pensando que era imposible venir a estudiar a Estados Unidos, pensando que era imposible encontrar un trabajo acá, todo si tú lo tomas un paso chiquito a la vez, todo es posible. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que toca hacerlo muy lento. Digamos que un amigo mío dice que uno se puede comer absolutamente todo mientras se lo corten en una tajada muy delgada. Y es verdad, tú te puedes comer yo creo que una carne del peor animal, pero si te la cortan muy delgadita en un sándwich, tú te la comes sin problema. Entonces digamos que la carrera en geotecnia pues es así, o sea, es un paso a la vez, ¿no? Es cada día mejorar un 1% y lentamente tú empiezas a ver que esos sueños empiezan a llegar. Nunca desilusionarse, o sea, nunca desilusionarse nunca pensar que algo que está ahí no es para ti, ¿sí me entiendes? Y a mí me pasaba eso muchísimo cuando yo estaba en Colombia, o sea, yo decía, pero yo cómo me voy a conseguir una beca en una universidad de Estados Unidos, ¿sí? O sea, para mí eso era imposible. Y obviamente no es. Lo que pasa es que toca ponerle esfuerzo, toca buscar, toca contactar gente. Y lo mismo, tú llegas acá y dices, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? O sea, ningún reto es lo suficientemente grande. Lo que se necesita es tener un plan, e ir lentamente. Y esa es la parte en la que yo siempre digo que a mí me gusta mucho ayudar personas desde el punto de vista técnico, pero también no técnico, porque pues es lo que te digo, que uno nunca debe olvidarse que uno estuvo ahí. ¿Sí me entiendes? Uno nunca debe olvidarse que uno empezó y 20 años después está en otro lado. Y es la responsabilidad de uno de ayudar a esos que están 20, 30 años atrás a traerlos. ¿Sí me entiendes? Pues porque obviamente ese es dicho, esa es nuestra labor. No porque nosotros hayamos llegado alto quiere decir que entonces nos olvidamos como de nuestra responsabilidad ética de traer a otros, ¿cierto? Eso es como que tú lo ves. O sea, yo lo que te digo, yo no estoy rodeado de profesionales en que no les puede importar menos los otros y solamente se preocupan por su carrera individual y ellos dicen, yo sufrí en mi carrera y que los que están subiendo sufran por su lado, ese no es mi problema. Pero obviamente jamás desarrollar ese tipo de actitudes porque no, pues no te van a llevar a nada bueno, ¿no? Y en la vida pues es todo así, ¿no? O sea, es Claro. cuestión de ayudarnos los unos a los otros para todos cada día estar mejor, básicamente. Sí, ingeniero, justo me llamó mucho la atención lo que mencionó al respecto de las lecciones. Bueno, uno siempre debe estar preguntándose a dónde va, ¿no? Como lo habíamos dicho anteriormente. Y también resalto lo que mencionó al momento sobre cuando usted se preguntaba
de si podrías conseguir una beca en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Eh, Considerando su trayectoria, ¿qué tan beneficioso considera la participación de su empresa en proyectos estudiantiles, tales como congresos, ponencias, entre otros, participaciones? Podría ser talleres, en algunos Sí, casos. digamos que la empresa pues apoya mucho ese tipo de iniciativas. Digamos que a mí eso es de lo que más me ha interesado desde que me uní. O sea, yo hago muchas actividades, digamos, como académicas, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me encanta hacer cursos, me encanta hacer todo eso y siempre he tenido, digamos, un apoyo de ellos. De cierta manera, ellos también apoyan mucho el desarrollo profesional en cuanto a digamos, participar en sociedades profesionales, ¿sí me entiendes? Como ser activos con todo ese tipo de cosas, tratar de reclutar, tratar de conocer gente, tratar de traer gente, digamos, de la universidad, dar oportunidades. Obviamente, pues opera a una escala, digamos, local, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, si tú miras como la manera en que yo trabajo, pues yo hago muchas cosas representando a la empresa hasta cierto punto. Lo que pasa es que yo también lo siento como una necesidad o como un interés personal, en el cual yo voy muchísimo más allá de lo que la empresa va. Porque tú como individuo puedes hacer, o sea, uno tampoco debe escudarse en que, pues la compañía solo hace hasta acá, entonces esto es lo que yo hago. Porque al final del día tú eres tú independiente de lo que la compañía en la que trabajes eres. Te lo pongo de esta manera, para mí este tema de dar charlas y pues digamos con ustedes ya lo hemos hecho en muchas oportunidades, de mí siempre van a encontrar una respuesta positiva, o sea, para mí cualquier cosa que es beneficiar estudiantes de, bien sea desde técnico o bien sea una charla como la de hoy, siempre va a estar dispuesto a participar. Y obviamente eso es una misión que yo he tenido muchos años, pues o sea, yo voy a cualquier país en donde me inviten a dar una conferencia, obviamente, pues mientras me paguen los gastos, pero, ¿sí me entiendes? Pero yo no tengo ningún interés, digamos, monetario. Yo, por lo general, en muchas de las charlas que doy, cuando hay algún tipo de, digamos, de honorarios, yo siempre los dono. ¿Sí me entiendes? Me he dicho, yo los dono para becas y para becas estudiantiles en geotecnia. Porque obviamente, pues lo que mi ilusión siempre es que más gente pueda tener más oportunidades como las que yo tuve. ¿Sí me entiendes? Y ser más abierto en eso. Entonces, hay una parte en la que la compañía apoya, pero trabaje uno donde trabaje, me parece que eso también a nivel personal tiene que ir mucho más allá. Y tiene que haber un compromiso de uno en cuanto a eso, en cuanto a ayudar a otros. Obviamente, pues para mí, habiendo crecido en Colombia y todo, pues siempre habrá una afinidad para ayudar gente, digamos, de Latinoamérica. Pues obviamente yo ayudo al que sea, pero pues obviamente me identifico mucho más con personas que estén recorriendo los pasos que yo recorrí. Claro, sí, ingeniero, bueno, en realidad de todo el tema de la trayectoria y seguir los pasos de ingenieros referentes es muy bueno, ¿no? Bueno, para ya ir terminando, el Ujú. tiempo está hablando, ¿qué cualidades cree necesaria en un ingeniero civil especializado en geotecnia? Y tal vez, ¿qué aconsejaría o qué recomendaría a los jóvenes que buscan un puesto de trabajo en su empresa? Sí, bueno, lo primero, digamos, que yo digo es, vuelve a la parte técnica, ¿no? O sea, me parece que es importante, el trabajo de uno como estudiante es aprender muy bien la parte técnica porque es lo que te están enseñando en la universidad. ¿Sí me entiendes? Digamos que esa es como tu parte. Entonces, digamos, uno tiene que ser una persona, pues, sólida técnicamente, haber visto la mayoría de cursos que pueda haber visto. Eso le va a abrir todas las puertas que pueda. Ahora, sin embargo, digamos, yo cuando entrevisto a una persona para la oficina, yo siempre les digo, si igual no tiene toda la parte técnica, está bien, porque para mí lo que yo me he dado cuenta en la vida es lo más importante es la actitud que uno tiene. ¿Sí me entiendes? Yo mantengo que yo puedo coger a cualquier profesional y le puedo enseñar todo lo que ese profesional necesita saber, ¿sí me entiendes? En un periodo, digamos, de 5 años, trabajando conmigo. Pero lo que yo no puedo enseñar es el estar comprometido con un proyecto, el estar emocionado sobre un proyecto, el tener una actitud positiva de querer aprender, de querer crecer. Eso yo no lo puedo enseñar. Si me entiendes, dicho, eso físicamente la persona o lo tiene o no lo tiene. Entonces digamos que aunque la parte técnica es importante y lo pongo como una de las virtudes principales, tiene que ir acompañada de una actitud personal, ¿sí me entiendes? De un compromiso personal de, de estar dispuesto a hacer esto, hemos dicho, de estar dispuesto a aprender, de estar dispuesto a pasar tiempo en campo, tiempo en laboratorio, tiempo diseñando, haciendo los cálculos, porque al final del día eso es mucho más importante. ¿Sí entiendes? Entonces, digamos que es otra cualidad como muy, muy importante. También hay que tener una paciencia grande. Lo que te Claro. contaba, nada va a llegar del día a la mañana, nadie se va a convertir en un gerente senior en 2 años. Eso es imposible. Hemos dicho, tú necesitas pasar toda esta etapa y todo este proceso que hemos descrito hoy, si me entiendes, que te trae como, lo necesitas hacer y pasar con tiempo. Y hoy en día, pues,
obviamente tú notas mucho eso en la gente, que quiere como crecer rápidamente. Entonces, está bien tener hambre y está bien tener ambición y tener actitud, pero también hay que tener paciencia, ¿sí me entiendes? Y ir paso a paso, me he dicho, eso es como grande. Y tal vez la más importante es siempre tratar, o sea, digamos que obviamente desde el punto de vista de la compañía para contratar es difícil, digamos, contratar por fuera, porque obviamente pues, es una compañía local en Pensilvania y en esta zona del país, y obviamente ellos en este momento no quieren hacer, digamos, trámites de H1, no quieren hacer nada de eso, pero eso no quiere decir, digamos, que sea la única compañía. Entonces, digamos que a mí me contacta mucha gente por LinkedIn y me dice, digamos, que están interesados en trabajar con nosotros. Y yo digo, desafortunadamente en este momento, pues la compañía en la cual yo trabajo no está, o sea, ellos no están en una capacidad de traer un empleado desde afuera. Pero eso no quiere decir que no hay otras compañías que sí están en calidad. Y obviamente hay que mirar esas compañías. Entonces yo trato de decirles, o sea, hay que mirar los Kellers del mundo, hay que mirar los Menards, hay que mirar Jacobs, hay que mirar EICOM, WSP. O sea, hay un montón de compañías que sí son supremamente globales, que tienen de hecho oficinas también en Latinoamérica y que muy probablemente, si en este momento en Estados Unidos es complicado conseguir una H1, uno sí puede empezar a trabajar en el país de origen y después pedir que lo trasladen a Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas maneras, o sea, para llegar de un punto A a un punto B, hay mil maneras de hacerlo. ¿Sí me entiendes? Y digamos que yo voy en lo mismo porque es otro tema importante que me preguntan siempre y es, o sea, ¿usted qué tan importante cree que es una maestría? ¿Qué tan importante cree que es un doctorado para terminar trabajando en consultoría? Yo digo lo mismo, hay maneras de hacerlo. O sea, yo llegué a consultoría por la maestría y el doctorado, pero yo conozco profesionales fabulosos que nunca hicieron una maestría ni un doctorado. Ellos llegaron por una vía diferente y puede que les tomó más tiempo y puede que fuera un camino un poco diferente, pero llegaron. Entonces, ese como el siempre estar, o sea, siempre estar consciente de eso. O sea, a ti en la vida nada te restringe, porque hay tantos caminos que tú siempre encuentras. Lo que pasa es que necesitas tener esa fuerza y ese impulso para cualquier camino que escogiste, seguirlo. ¿Sí me entiendes? Y no dejarte frenar. O sea, algo que desafortunadamente vivimos en un mundo en el que, aunque vas a encontrar mucha gente positiva, vas a encontrar gente negativa que lo que va a tratar es de frenar tu carrera. Pero está en ti en no dejarte frenar y en identificar qué es real, qué no es real, quién te está tratando de frenar, qué comentarios recibiste en un momento y tal vez no son verdad, ¿sí me entiendes? No creértelos. Porque si uno se cree lo que otras personas le dicen negativamente, el que se jode es uno. ¿Sí me entiendes? Porque digo, uno pierde en el momento, vuelve lo mismo de un partido de fútbol. Si tu rival es el que te dice, usted es muy chiquito, no corre, no sé qué, pues sí, tú no vas a correr y no vas a hacer goles. O sea, ponle a Messi, ¿cuántos comentarios Messi no tuvo en su infancia de que él nunca iba a lograr llegar a ser por la estatura, por no sé qué? Y mira cómo le demostró a todo el planeta. Entonces digamos que la ingeniería es lo mismo. Como he dicho, si tú sabes lo que tú tienes, el talento que tú tienes, y no pierdes el impulso y no te dejas frenar, vas a conseguir la manera de hacerlo de una manera o de otra. Y eso digamos que para mí ha sido agradable en la vida ver eso. Porque lo que te digo, igual de que yo llegué al punto donde estoy por un camino, he visto mucha gente que ha llegado por otros caminos. Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Creo que de todo lo último que ha podido decir, siempre uno tiene que tener la constancia y la actitud, las ganas de poder seguir adelante. Como dice, hay caminos, hay muchas maneras de llegar, quizás unos más fáciles que otros, otros que Ujú. requieren mayor empeño, sacrificio en algunas cosas. Y bueno, es parte de, ¿no?, de la vida profesional. Creo Exacto. que ya hemos llegado al final de este episodio de Conociendo Líderes Geotécnicos. Agradecerle a usted de parte de todo GeoPUC. Espero contar también con su presencia en algunos eventos a futuro. Claro, siempre acá a la orden para todo lo que pueda colaborar. Ojalá en persona, ojalá el próximo lo podamos hacer en Perú directamente. Esperemos que sea así. Igual mantenemos la comunicación siempre. Claro, Quizás no. directamente Siempre a no. la orden y también para los que estén viendo esto y escuchando esto, la manera más fácil de contactarme siempre es por LinkedIn. ¿Sí me entiendes? Porque es realmente, digamos, como lo que yo más chequeo y si me mandan un mensaje, obviamente pues nos podemos conectar ahí y con un mensaje puedo colaborar con cualquier pregunta o consejos o cualquier cosa en la que pueda ayudar siempre a la orden. Yo feliz. Sí, bueno, muchas gracias.